Saludos, bienvenidos a Siempre con la Verdad. 17 de marzo. No hay forma de que olvidemos a un líder de la prensa, mártir de la expresión del pensamiento, Orlando Martínez. 50 años ya han pasado de su vil asesinato. En el caso nuestro, Orlando está sentimentalmente atado a mis padres ya fallecidos, a mi madre, que hoy 17 de marzo hubiese cumplido 87 años, y a mi padre, que osó darme una bofetada siendo yo un niño de 14, 13 años, porque manifesté que el doctor Balaguer había asesinado a Orlando Martínez. Lo dije de oídas, por lo que escuchaba, no porque tenía ningún conocimiento al respecto. Con los años entendí que él lo hizo porque sentía el temor de que yo hiciera esa aseveración en otro escenario. Después de 50 años, yo creo que hay cosas que deben decirse. Siempre vamos a estar agradecidos de Orlando y su memoria estará presente. Pero yo me atrevo a decir 50 años después que lo de Orlando estuvo cerca de una inmolación. Ustedes dirán, ¿pero y por qué? Orlando era un estudioso, un gran estudioso de la política nacional e internacional, pero sobre todo un estudioso del marxismo. Conocía las sociedades en su interior, sus estructuras, y él sabía que vivíamos el período de Guerra Fría, como tampoco ignoró que de 1960 a 1980 se dieron más de 20 golpes de Estado. O sea, pasaron acontecimientos para él saber claramente que tenía dos opciones: o vivir o inmolarse, como lo hizo finalmente. Y eso me recuerda un pasaje de la Francia de Napoleón, que cuando José Fouché cayó en desgracia, se retiró por algunos años. Y cuando luego apareció, le dijeron, ¿y dónde tú estabas? ¿Qué hiciste? Y él dijo, vivir. Quise vivir, porque llega un momento en que quien estudia la historia sabe que no tiene más opciones que morir en ciertas situaciones. Orlando vivió la guerra de abril como resultado del golpe de Estado a don Juan Bosch, pero sabía también que Kennedy estaba programado mentalmente, no importa que fuera demócrata o republicano, era demócrata, pero a esos niveles los Estados Unidos no tienen que ver con partido. La Cuba de Fidel Castro era una obsesión para Kennedy, y así lo hizo saber en la guerra de abril, donde manifestó que no quería que la República Dominicana se convirtiera en una Cuba. Todos esos acontecimientos lo vivió Orlando. Vivió la muerte de Guido Gil, 1967, su desaparición, la de Amin Abel, de 1970, septiembre, la de Otto Morales, también de 1970,
y vivió en carne propia el sacrificio y todo lo que sufrió Maximiliano Gómez, que terminó con su muerte allá en Bruselas en 1971. Es decir, que Orlando estaba bien claro de que el régimen del doctor Balaguer transitó en un periodo de Guerra Fría donde no había más opción que poner su vida. Otros callaron, pero Orlando nunca cayó. Dijo lo que otros no se atrevieron a decir porque imitaron a Fouché y prefirieron vivir. Nos deja sus microscopios en 2 volúmenes, con una prosa hermosa, pero con una valentía inenarrable. 30 años tenía Orlando a la hora de su muerte. Y es tan cierto que él sabía lo que se jugaba, que en un artículo que intituló El asesinato de García Castro, dijo: la muerte de García Castro, en forma inexorable y peligrosa, ha pasado una raya definitiva entre el pasado y el presente. Y luego se atrevió a escribir aquel artículo que, al decir de algunas personas, decretó su muerte. La que decía: ¿por qué no, doctor Balaguer? Y le decía: ¿por qué no, doctor Balaguer? ¿No se decide usted a subirse en el avión, en el barco, y desaparecer definitivamente de este país junto a los anteriormente mencionados? Se refería a él a que, como el doctor Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, entonces él decía: pero usted, que es en llave de los yanquis, trate de conseguir un portaaviones y mande todos esos corruptos, sáquelo de viaje, móntelo en un barco y ya el problema está resuelto. Y al final se atrevió a decir: ¿y por qué no? Para usted mismo puede abordar ese avión y desaparecer definitivamente de la República Dominicana. Eso no se le perdonó a Orlando, como no se le perdonaron otras cosas. Orlando tenía información fidedigna de que iba a ser asesinado, de que su vida corría mucho peligro, pero decidió seguir su lucha valiente hasta el final, que le costó la vida. Aquí habría que hacer una reflexión 50 años después. ¿Valió la pena? Claro que sí, que valió la pena, porque su ejemplo de decoro, de dignidad, de luchar por los principios, todavía están vigentes. Nada es comparable como entregar una vida a los 30 años por las ideas que, como él decía, no había forma de matarla. Fue un gran lector del marxismo, repito, de Rosa Luxemburgo y de los grandes de la época. Y yo hago la misma pregunta: ¿valió la pena? Sí, vale la pena recordar a Orlando, con la reflexión de que tenemos una sociedad que avanzó de tal forma donde hoy hay algunos periodistas, o mal llamados periodistas, en esta
época de innovación, de internet, de redes sociales, donde hacen todo lo contrario a lo que Orlando enseñó. Poca formación y algunos se dedican hasta el chantaje. No hacen el periodismo ético que enseñó Orlando Martínez. 50 años han pasado y la figura de Orlando, su rostro juvenil, su carácter, su decoro, su dignidad permanece en la sociedad dominicana. Hasta la próxima, mis amigos.